qué sucede con la llegada de los españoles a América a través del descubrimiento y o la conquista de América en 1492. Con la llegada de los españoles a América en el año 1492, se abren muchas interrogantes. Algunos autores le llaman encuentro de dos mundos, puesto que es cuando viene los españoles con parte del continente europeo, vienen a América. Ellos en teoría andaban buscando las Indias Orientales y pararon en estos territorios. Entonces por eso hay algunos autores que le denominan encuentro de dos mundos, derivado de las diferencias que había entre unos y otros. Otros le llamaron conquista. Otros más le llaman invasión. Y ya sea un encuentro, una conquista o una invasión, lo que sí queda claro es el hecho que por la forma violenta en que se llevó a cabo dicho acontecimiento, trajo consigo la dominación, el sometimiento y la esclavitud de los pueblos indígenas, el trato cruel e inhumano de las encomiendas y la explotación de las minas por medio de la esclavitud. Todo ello provocó la protesta de algunos religiosos que habían venido con la misión de evangelizar y cristianizar los territorios conquistados en nombre de la corona española. Derivado de su actuación se originó el concepto de derechos humanos en esas latitudes. O sea que cuando vienen los españoles, pues como todos sabemos, fue una forma violenta. En una forma violenta, y parte de ese proceso fue que obligaron a los pueblos indígenas a aceptar la religión católica. Por ello, pues venían muchos curas dentro de esas expediciones. Y algunos pues eran parte del engranaje que traían los españoles para adoctrinar la religión. Y recordémonos que los indígenas en ese tiempo eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses. Sin embargo, ellos les querían imponer la religión católica, manifestando la existencia de un solo Dios. Un solo Dios, pero era no de las mejores maneras, ¿verdad?, que se daba ese adoctrinamiento a la religión católica. Sin embargo, no todos los religiosos que vinieron, pues hacían o bien obedecían lo que decían los comandantes de esas expediciones, sino que hubieron dos que hicieron la excepción. Hicieron la excepción y por ello es que con la actuación de ellos es que se origina el concepto de derechos humanos en estas latitudes. Es decir, cuando ellos empiezan a proteger a la población indígena, podría decirse que es el paso inicial para que se conociera o se tomara en cuenta los derechos humanos de estas personas que vivían en esta parte del mundo. Y es así como la protesta se convirtió en un movimiento que denunciaba los abusos de los conquistadores y defendía la integridad y dignidad de los indígenas. Por ello es que hablamos de derechos humanos, porque si se recuerdan al principio del curso hablábamos de que el más caro valor que tiene una persona es su dignidad, la dignidad humana. Y es así como primero protestaron, pero después eso se convierte en un movimiento en el cual estos dos frailes denuncian los abusos que cometían los conquistadores y asimismo defendían la integridad y la dignidad de los indígenas. Y se da la participación de dos frailes dominicos, siendo estos Fray Francisco de Vitoria y Fray Bartolomé de las Casas. El primero de ellos, es decir, Fray Francisco de Vitoria, lo hacía desde su cátedra en el convento de San Esteban de Salamanca. Es decir, él pues defendía desde España, ¿verdad?,
a los indígenas a través de que impartía cátedras en el convento de San Esteban de Salamanca. Y él se ocupó primordialmente de examinar o evaluar las posibles bases de legitimación que asistían a la empresa española en el mundo que se abría al conocimiento de Europa. Es decir, él como era catedrático, era docente, lo que hizo fue un estudio para determinar qué bases de legitimación asistían a la empresa española, es decir, al hecho de que España viniera a América, si estaba legitimado o no para venir a robar el oro, todo lo útil que había acá, parte de explotar a los indígenas. Y todo ello pues lo hacía él para que el mundo, pero especialmente Europa, conociera los desmanes que los españoles estaban provocando en estos lares. El segundo, es decir, Fray Bartolomé de las Casas, que si se recuerdan, ahora casi no existen, pero él salía en las monedas de 1 centavo, que ahora ni centavos hay, pero él salía en esa moneda. El segundo, es decir, Fray Bartolomé de las Casas, era entonces obispo de Chiapas aquí al sur de México, ¿verdad? Quien fue el más activo en la defensa de los indígenas. Fue más activo porque el otro lo hacía a través de la cátedra. En cambio, Fray Bartolomé estaba aquí cerca, ¿verdad? Estaba en México porque también en México los indígenas mexicanos pues también estaban sufriendo los embates de los españoles. Y como él era obispo de Chiapas, fue muy activo en la defensa de los indígenas, en contra de la explotación brutal y abusos de que era un objeto por parte de los españoles, los cuales bajo el argumento de que se ocupaban de promover la conversión de los indígenas encomendados, no se preocupaban de otra cosa que no fuera explotar de modo brutal la mano de obra indígena para el beneficio permanente de ellos y sus propias familias. Es decir, eran sometidos a servidumbre los indígenas. Y quien se beneficiaba, pues eran los españoles y sus respectivas familias. Por ello, en aquel tiempo también hubo un momento que los indígenas ya no resistían esa explotación de que eran objeto. Entonces, por eso se empezó a traer población africana como esclavos, Y es así como esas personas que trajeron de África como esclavos, hay en muchos países de América Latina descendientes de ellos. En Guatemala pues tenemos las poblaciones garífunas, ¿verdad? Y en el Caribe guatemalteco, que son descendientes de aquellos que en algún momento vinieron como esclavos. Así también en Honduras tienen garífunas, en Costa Rica y Panamá tienen también gente de descendencia africana, aunque no son necesariamente garífunas. Pues les decía que los explotaban para beneficio de ellos y sus familias. Y Fray Bartolomé de las Casas defendía el hecho que los indígenas tenían derechos por el simple hecho de ser humanos. Es decir, él podríamos decir fue un adelantado a su tiempo porque ya defendía a los indígenas manifestando que ellos tenían derechos por el simple hecho de ser humanos, siendo así que sus esfuerzos principales como defensor de los indígenas se centraron en denunciar y acusar a los conquistadores. Así también a demostrar la falsedad de las ideas que los indígenas eran seres inferiores. Es decir, los españoles no solo los explotaban, sino los consideraban seres inferiores. Y parte de la lucha de Fray Bartolomé de las Casas en la defensa de los indígenas fue que él demostró que la falsedad de esas ideas de que los indígenas fueran inferiores, ya que eran seres inferiores, una especie de animales, así los consideraban los españoles. Y Fray Bartolomé pues siempre se opuso a esas ideas. Y esa idea de que eran inferiores era lo que provocaba que los españoles, los conquistadores, se justificaran para explotar precisamente a los indígenas. El hecho que desencadenó su dedicación de por vida a la defensa de los indígenas, es decir,
¿Qué sucedió para que Fray Bartolomé tomara esa bandera de defensor de los indígenas? Pues fue la matanza de indios en el Caonao y la tortura del cacique Atuey en Cuba. Fue en el periodo comprendido entre 1515 y 1517, cuando llevó a cabo su primer intento de defensa en la corte peninsular, es decir, en España. En la corte de Carlos V se le consideraba un agitador. Por el hecho de que él defendía a los indígenas, sus propios paisanos lo consideraban un agitador. Sin embargo, gracias a su gestión, salieron adelante las nuevas leyes de Indias. Y dichas leyes buscaban evitar los referidos malos tratos. Lamentablemente, las mismas no fueron cumplidas por los conquistadores, puesto que se terminaron las encomiendas, pero no los abusos y los malos tratos. Es decir, a través de las leyes de Indias se evita la encomienda y el repartimiento, que era otra forma de explotación que había. Pero a pesar de que se terminaron, siempre los conquistadores siguieron con sus abusos y malos tratos en contra de la población indígena. Fray Bartolomé de las Casas promulgaba una organización colonial pacífica, sin tratos crueles. Estaba a favor del uso de medios alternativos de colonización y evangelización, sin el uso de la violencia. Su acción humanitaria lo realizó no solo en Cuba o la Española, porque cuando los españoles descubren Cuba, la denominaron la Española, sino que también lo hizo en Perú y en Guatemala. Una de las acciones que le acarrió mayores problemas fue el confesionario que estableció cuando fue nombrado obispo de Chiapas. En este documento, Fray Bartolomé de las Casas condicionaba la absolución a aquellos que no renunciaran a todos los bienes que había obtenido a través de todo género de explotación hacia los indígenas. Es decir, él, cuando los conquistadores acudían a confesarse, ¿verdad? Porque es una tradición que tienen la gente que profesa la religión católica. Él lo que estableció fue que condicionaba la absolución, es decir, que lo iba a absolver de sus pecados a aquellos, no le iba a absolver a sus pecados a aquellos que no renunciaran a todos los bienes que había obtenido a través de todo género de explotación hacia los indígenas, es decir, bienes mal habidos a través de esa referida explotación. Habiendo generado el reconocimiento de los derechos de los indígenas como personas con alma, sujetas a ser respetadas desde el punto de vista de la igualdad, su lucha constituye un gran aporte en la práctica de la defensa de los derechos humanos en ese periodo de la historia de nuestro continente, habiéndose adelantado a las primeras declaraciones generales de derechos humanos. Es decir, la labor, el trabajo que desarrolló Fray Bartolomé de las Casas en estas latitudes, en ese tiempo, pues fue un antecedente a las declaraciones de derechos humanos que se han establecido a través de la historia, sin que quedara plasmado en algún documento, pero fue por la defensa que él hizo. La defensa que él hizo, la labor pastoral que él desarrolló, protegiendo a los indígenas de esos malos tratos. Luego tenemos otro documento importante en la historia. Ya hablamos de los documentos ingleses, ya hablamos de los tiempos de la conquista. Pues ahora vamos a hablar de la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Virginia es un estado ahí de Estados Unidos que está cerca de Washington. Y la Declaración de Derechos de Virginia se adoptó el 12 de junio de 1776. Es decir, antes de la independencia de los Estados Unidos, puesto que la independencia de Estados Unidos es el 4 de julio de 1776. Pero previamente a declarar la independencia de Inglaterra, se da la Declaración de Derechos de Virginia y es adoptada el 12 de junio de 1776 y está considerada como la primera declaración
de Derechos Humanos moderna de la historia. Considerada la primera declaración de derechos humanos moderna de la historia, aunque tiene un importante antecedente en la Carta de Derechos, la Bill of Rights que vimos la semana pasada, que es carta, una de las cartas inglesas, ¿verdad? La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia fue adoptada unánimemente por la Convención de Delegados de Virginia como parte de la Constitución de Virginia, en el marco de la Revolución o Independencia Americana de 1776, en la que las 13 colonias británicas en América obtuvieron su independencia. La Declaración de Derechos de Virginia está compuesta por 16 artículos, en donde están enumerados los derechos pertenecientes al pueblo de Virginia como las bases y el fundamento del gobierno: a la vida, a la libertad, a poseer propiedades, al debido proceso, a la libertad de prensa y a la religión. También establece la soberanía popular, la prohibición de privilegios de nacimiento, es decir, la igualdad ante la ley, la división de poderes, el juicio de jurados. Algunos le critican que dicha declaración convivió con la esclavitud y la falta de derechos para las mujeres. Sin embargo, es importante acotar aquí que se celebró, que se incorporó en esa declaración. ¿Por qué? Porque esa declaración ha sido la base de la Constitución de Estados Unidos. Y en Estados Unidos no han modificado, no han, digamos, dejado sin efecto una constitución como lo hemos hecho en Guatemala, que han habido muchas constituciones a través del tiempo, sino lo que hacen es a través de enmiendas que modifican algún artículo o le hacen un adendum, un agregado a algún artículo, conforme las necesidades, el desarrollo económico, social y todo que en este país se da. Pero lo importante acá es que en la Declaración de Derechos de Virginia, en sus 16 artículos, primero, protegen a la vida. Protegen a la vida, así como aparece en las constituciones modernas y en otras declaraciones y convenios en materia de derechos humanos. A la libertad, a poseer propiedad, y aquí viene la propiedad privada nuevamente, al debido proceso, es decir, tener un juicio justo o derecho de defensa, etc. Libertad de prensa y religión. Es decir, se da la libertad de prensa para que se pueda desarrollar esa labor, ¿verdad? Y pueda ser informada a la población de lo que sucede en dicho país. Y la religión, ¿verdad? Que pues en Estados Unidos el Estado también es laico, pero también hay diferentes religiones, están los mormones, están evangélicos, católicos, etcétera, ¿verdad? Aparte de lo anterior, también establece dicha declaración la soberanía popular. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder radica en el pueblo. El poder radica en el pueblo y el pueblo es el que pone y quita autoridades a través, obviamente, de las elecciones. La prohibición de privilegios de nacimiento. Igualdad ante la ley, porque anteriormente, pues, el hecho de que alguien naciera, como se dice popularmente, con cuna de oro o fuera de orígenes monárquicos, etcétera, iba a tener ciertos privilegios por el hecho de nacer de esa manera, ¿verdad? Pero esto viene en contra con la igualdad ante la ley, es decir, que nadie va a tener privilegios, sino que todos van a ser iguales ante la ley. La división de poderes. Estados Unidos, pues, es un país republicano, que hay un partido republicano y un demócrata, pero es republicano en el sentido que hay división de poderes. Está el presidente, ¿verdad? El ejecutivo. Está el Senado, está la Cámara de Representantes, etcétera. Y también está la Suprema Corte, que ahí sí son vitalicios los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos. Y en la actualidad, la mayoría son conservadores. La mayoría son conservadores porque algunos fallecieron
y quien designó a los últimos fue el expresidente Donald Trump, y él después es conservador. Entonces, ahorita la mayoría son conservadores. Por eso es que emitieron una resolución este año donde prohíben el aborto, que anteriormente lo permitían, pero ahora prohíben el aborto. Fue una decisión bien cuestionada y fue bien dividida el resultado de la votación, ¿verdad? Porque, como les digo, ahorita la mayoría pues son conservadores. Así también el juicio de jurados. El juicio de jurados, que cualquiera de nosotros ha visto alguna de las películas de Estados Unidos donde hay alguna situación donde una persona es sometida a un proceso, a un juicio, y dentro de la población escogen a los jurados. Y el jurado es el que va a determinar si la persona es inocente o es culpable. Va a discutir y van a presentarle al juez su informe si consideran que la persona que ha sido juzgada es culpable o inocente. Y ya el juez, si resultara culpable el veredicto del jurado, el juez pues va a dictar la sentencia, es decir, la cantidad de años a imponer, etc. Pero la decisión, si una persona es inocente o culpable, radica en los jurados. Acá en Guatemala, cuando se dio la reforma procesal penal en el año 92, Binder y Mayer eran dos argentinos que fueron los que trabajaron ese proyecto del Código Procesal Penal, pasando del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Pero se había contemplado en algún momento que hubiera también juicio de jurados. Pero en países como el nuestro es muy difícil porque no tenemos esa madurez para hacerlo, por un lado. Por otro, como dicen, Guatemala es un pueblón, casi todo el mundo nos conocemos o se conocen. Si uno no conoce a alguien y este alguien conoce a otro que es amigo de uno, etcétera, entonces era bien complicado que se pudieran integrar los jurados. Y también por el tema de alguna venganza, alguna vendetta, porque un jurado, y como siempre se conocen, ¿verdad? No son jurados secretos. Entonces, por esa razón, al final se descartó el juicio de jurados en nuestro país cuando se da la reforma al Código Procesal Penal. En cuanto a la Declaración de Pueblo de Virginia, algunos le critican que dicha declaración convivió con la esclavitud, puesto que en Estados Unidos hasta principios del siglo XX, pues todavía existía la esclavitud muy marcada, puesto que habían buses para personas blancas y buses para personas morenas o de color, ¿verdad? Como le llaman también. Y también la falta de derechos para las mujeres. La falta de derechos para las mujeres, puesto que hasta hace muy poco tiempo fue que les dieron plenos derechos, porque en algún momento no tenían derecho al voto y algunas otras limitaciones o restricciones. Dentro de los artículos que les indicaba, el artículo 1 más o menos iba en ese sentido. Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los que cuando entran en sociedad no se les puede privar o desposeer con posterioridad bajo ningún pacto. Derecho a gozar la vida, la libertad, la felicidad y la seguridad. Eso más o menos es como aparece en nuestra Constitución, que dice que todos los hombres son libres e iguales en dignidad y derechos. Pero este es más amplio, ¿verdad? Luego, el artículo 2 indica que todo poder reside en el pueblo y que los funcionarios son servidores del pueblo. Es decir, el poder soberano lo tiene el pueblo y lo delega en sus representantes, ya sea congresistas, ya sea senadores, ya sea el propio presidente de la República. Y que los funcionarios son servidores del pueblo. Por eso, en las leyes de servicio civil de los diferentes organismos de Estado, habla de que hay servidores públicos. Por eso dice que son, decía la declaración, son servidores del pueblo. Y lo que podríamos decir hoy son servidores públicos.
¿Y por qué razón son servidores públicos? Puesto que todos pagamos impuestos. Todos pagamos impuestos, la SAT se encarga de recaudar los mismos y de esos impuestos que recauda la SAT es que funcionan los tres poderes del Estado y muchas dependencias e instituciones autónomas, descentralizadas, etcétera. Es decir, con los impuestos que pagamos, con esos ingresos es que pagan salarios, gastos de funcionamiento y todo lo demás, ¿verdad?, que necesite para funcionar. El artículo 3, las bases del derecho a la resistencia o a la rebelión contra la opresión por parte del gobierno. Es decir que si el gobierno de Estados Unidos en aquel momento no estaba cumpliendo con sus atribuciones, pues se tenía el derecho a resistir o rebelarse contra la opresión por parte del gobierno. El artículo 4 prohíbe las clases políticas privilegiadas o hereditarias, es decir, que los cargos de magistrado, legislador o juez no pueden transmitirse o heredarse. Esto es importante porque aquí en Guatemala en algún momento hay instituciones donde hay sindicatos bastante fuertes y en algunas veces han querido plasmar en el pacto colectivo que al momento que ellos se retiren o se jubilen, que la plaza le quede a su hijo, ¿verdad? Pero no han cuajado ese tipo de pactos colectivos, ¿verdad? Porque se exceden. Pero en el tema del pueblo de Virginia, como les decía, se prohibían las clases políticas privilegiadas o hereditarias. Sin embargo, a pesar de ello, ustedes van y revisan la historia de los presidentes de dicho país y hay padres a hijos. Entonces, como que eso quedó plasmado, pero en la práctica, como que han buscado la forma, o tal vez basándose en los derechos humanos, etcétera, probablemente han podido participar, porque si recordamos, en los años 90 estaba George Bush padre, y él empezó con aquella famosa tormenta del desierto, fue a atacar a Irán, a Irak y todo el rollo. Y luego, George Bush hijo fue presidente también. Fue presidente también y en la misma forma que el padre, pues fue a atacar a Saddam Hussein bajo el argumento que tenía armas químicas, etcétera. Y por esa situación fue que también sufrieron muchos atentados de parte de grupos extremistas. Porque en muchos países de esa región del mundo donde está Arabia, Egipto, todos esos, hay grupos musulmanes que los musulmanes son los que creen en Mahoma y el Corán es su libro, ¿verdad? No es la Biblia de los católicos, sino es el Corán. El profeta es Mahoma. Y muchos llevan su religión así, de esa manera, pero hay algunos que son extremistas. Entonces, le venden la idea a sus seguidores que hay que morir por Alá, dicen ellos, ¿verdad? Que Alá es su Dios. Entonces, muchas de esas personas al final se vuelven como bombas humanas, ¿verdad? Porque les ponen un montón de explosivos y van a atacar muchos de los intereses de Estados Unidos. Puesto que el ataque más complicado y directo que tuvieron fue la del 11 de septiembre de 2001, ¿verdad? Donde botaron las Torres Gemelas en Nueva York. Cayó un avión cerca del Pentágono, que es la parte militar de ellos, y uno que supuestamente iba a la Casa Blanca, los pasajeros lo botaron en Pensilvania. Y todos iban conducidos por personas de origen árabe, que llegaron ahí y aprendieron ahí a pilotear, etcétera, ¿verdad? Pero es siempre por el conflicto que ha existido entre Estados Unidos y dichos países. Entonces, Estados Unidos muchas veces bajo el argumento por el terrorismo, el combate al terrorismo, ha atacado a algunos países bajo el argumento que hay armas químicas, como pasó con Irak y con Saddam Hussein.
Y cabal, cuando Bush hijo era el presidente, fue que se dieron esos ataques del 11 de septiembre de 2001. Y luego, como, digamos, cuando Estados Unidos va a esos lugares, siempre iba a países aliados. Siempre iba a países aliados y por eso también muchos de esos países aliados también han sido objeto de ataques terroristas. Por ejemplo, España. España también despuesito del año 2001 sufrieron atentados en la estación de Atocha Renfe. Que la estación de Atocha Renfe es la estación de trenes más importante que hay en Madrid, España. Y ahí también pusieron unos explosivos en unos vagones del tren y cuando el tren ingresa a la estación, hubo explosivos y murieron muchas personas. Porque España en algún momento con José María Aznar fue aliado de Bush en esa guerra del Golfo, que le llamaron también. Por otro lado, también Francia fue aliado de Estados Unidos. Y en Francia se dio una situación. Había un periódico de caricaturas, Charlie Hebdo se llama el periódico, y ellos ridiculizaban a Mahoma y a Alá. Entonces eso molestó a estas personas porque estaban ridiculizando en lo que ellos creen, ¿verdad? Su profeta y su Dios. Entonces hubieron también ataques en Francia. Eso fue como en el año 2015 más o menos, 2015-2016, en el cual hubieron ataques coordinados. Que había un partido de fútbol en el estadio Saint-Denis, que es el estadio donde juega la selección francesa, y quisieron poner explosivos ahí, pero la policía los detectó a tiempo, entonces la bomba explotó cerca del estadio, pero no afectó el estadio. Asimismo, atacaron a unas personas que estaban en una discoteca que se llamaba Bataclan, llegaron con ametralladoras y mataron indiscriminadamente a muchos jóvenes que se estaban divirtiendo ahí, que había un concierto de una cantante muy famosa. Y al mismo tiempo atacaron también otros centros de diversión ahí en París. Es decir, por el hecho de que estaban ridiculizando a su profeta y a su Dios, pues hicieron los ataques terroristas. Y al final la investigación determinó que vivían en Bélgica estos señores, y la mayoría pues eran de origen árabe, pero tenían nacionalidad belga. Y estuvieron ahí en Francia haciendo toda esta situación. Al final capturaron a la mayoría de estas células terroristas. Asimismo, volvió a haber un ataque en España, específicamente en Barcelona, donde subieron una furgoneta ahí en las Ramblas, que las Ramblas es un paseo que hay en España, que empieza en la Plaza Cataluña y termina en el puerto de Barcelona. Iba una furgoneta también atropellando a las personas que iban ahí. Y también los mozos de la escuadra, que es la policía de investigación de Barcelona, descubrió y en unos lugares cercanos a Barcelona capturó a esta célula que tenía pensado hacer otros atentados con explosivos. Bien, luego tenemos... bueno, les decía que privilegiadas y que los cargos de magistrado, legislador o juez no pueden transmitirse o heredarse. Luego el artículo 5 y 6 establecieron la separación de poderes. Es decir que tenía que haber poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Cada uno, haber un balance, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa con la separación de poderes. Que haya pesos y contrapesos, le llaman, ¿verdad? Para que funcione mejor el aparato estatal y que se mantenga la institucionalidad. Así también la periodicidad de los mandatos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, allá no permiten más que una reelección. Digamos que ganó el presidente 4 años y puede optar a reelegirse otros 4 años, 8 años, pero de ahí ya no se puede. Y en algunos casos, por ejemplo, como Donald Trump ganó y no pudo reelegirse. Y Biden había sido vicepresidente de Obama, que fue el anterior presidente de Trump. Y pues estos artículos tratan de eso, ¿verdad? Periodicidad de los mandatos. Es decir, que cada 4 años se renueva la presidencia. A través de elecciones frecuentes, ¿verdad? Que son cada 4 años.
y también la obligación de todos los funcionarios de abandonar el poder y retornar a la vida privada. Es decir que si hay un presidente X y tiene su equipo de trabajo, estos funcionarios abandonan el poder y retornan a la vida privada. Usualmente hay, aunque se reelige el presidente, sus colaboradores en el siguiente periodo son distintas personas, ¿verdad? Luego tenemos que artículos del 8 al 11 establecen las bases del debido proceso. Es decir, que hay derecho a un juicio justo, etc. Sin embargo, el sistema de justicia de Estados Unidos es bastante particular, porque ahí ellos trabajan mucho con lo que aquí en Guatemala ahora se conoce como colaboradores eficaces. Allá no le llaman así, pero digamos que hay una persona que es capturada y si se declara culpable, pues si se declara culpable y aporta información que puede permitir capturar a otras personas que han colaborado con él en los ilícitos, pues le reducen las penas. Ahora, si alguien se declara inocente, es complicado. Es complicado porque normalmente cuando ellos llevan a alguien al banquillo de los acusados, ya han investigado lo suficiente para tener pruebas y evidencias para lograr la condena de esta persona. Por eso es que le dicen, mire, tenemos esto, tenemos lo otro, entonces lo mejor es que usted se declare culpable y pues se le va a reducir la pena y se le van a dar ciertos privilegios, digámoslo entre comillas. Por ejemplo, con el tema de las personas que extraditan ellos por el tema del tráfico de drogas o estupefacientes. Normalmente les proponen un trato. Y los que aceptan, pues tienen que declararse culpables y a sí mismo dar información, pero que sea verificable. Y es cuando van y le señalan a otras personas que eran dentro de su estructura criminal. Y es así como vuelven a pedir extraditar a otras personas porque ya otra persona fue allá a, como diríamos popularmente, a ponerles el dedo, ¿verdad? Señalarlos de que eran parte de su estructura. Y por ello hay muchas personas que por narcotráfico cumplen 5 años de condena y salen. Por ejemplo, en el caso de los señores Lorenzana, ellos se declararon inocentes y ahora les pusieron cadena perpetua. Es decir, nunca van a salir, ¿verdad? Y hay otras personas de origen guatemalteco que llegaron, señalaron a otros del delito y les pusieron 5 años, ¿verdad? 5 años y muchas veces se quedan viviendo allá para no venir acá y evitar algún tipo de represalia. También se prohíbe en el artículo de 8 al 11 la prohibición de castigos crueles o degradantes. Sin embargo, llama la atención esto porque imagínense desde 1776 esa declaración. Prohibición de castigos crueles o degradantes. Sin embargo, ellos en muchos estados tenían la pena de muerte. La pena de muerte y era a través de la silla eléctrica. Y realmente ese era un castigo cruel. Porque imagínense la angustia de la persona que la iban prácticamente a electrizarla, ¿verdad? Electrizarla porque era silla eléctrica, entonces le ponían un paño con agua húmeda en la cabeza y empezaba la descarga eléctrica, ¿verdad? Le prohibían ellos los castigos crueles o degradantes, pero yo creo que dependía también el delito por el que ponían esto, pero también era fuerte, pues que alguien en la silla eléctrica. Luego también esos artículos hablan del juicio por jurados, del que ya hicimos referencia anteriormente. El artículo 12, la libertad de expresión, que obviamente esa libertad de expresión que cualquier persona puede protestar, cualquier persona puede señalar a los funcionarios, al presidente, etcétera, ¿verdad? Que no le coartan eso, ese derecho a manifestarse, a expresarse en contra de lo que esté haciendo el presidente, porque muchas veces también, a veces hay reuniones sobre aquellos países desarrollados que al final son los más desarrollados, pues son los que más contaminan. Entonces, cuando ellos tienen reuniones, la gente llega a protestar. Se manifiesta a través de carteles,
pintas, cartulinas, etcétera, en contra de esas reuniones, puesto que hacen es alusión a eso, ¿verdad? Que se habla de que no se contamina el ambiente y sin embargo son los países industrializados los que más contaminan. Y luego tenemos la libertad de religión. La libertad de religión que, como les decía, es un derecho que tienen todas las personas, ya sea a profesar determinada religión o bien a no creer en nada, pues porque también eso es otra cosa, que no está uno obligado a creer en algo. Uno porque así lo han creado en este país, pero hay quienes dicen que son ateos, gracias a Dios, ¿verdad? Que es una contradicción, pero así lo manifiestan, así lo exteriorizan. Luego tenemos el siguiente documento, la Carta de Derechos. La Constitución de los Estados Unidos de América no se hubiera ratificado sin la llamada Carta de Derechos. Y fue George Mason el autor de la Declaración de Derechos de Virginia, quien con los federalistas tal vez nunca habrían obtenido la ratificación de varios estados importantes, pero como prometieron agregar la Carta de Derechos a la Constitución, lograron el apoyo de los federalistas y de otras personas. Es decir, esta Carta de Derechos viene a complementar la Constitución, ya que la misma no se hubiera ratificado sin la Carta de Derechos. Asimismo, James Madison encabezó el nuevo Congreso para proponer las enmiendas. Él mismo sugirió 15 enmiendas y el Congreso aceptó que 12 de ellas fueran presentadas a las legislaturas estatales para su ratificación bajo proceso de enmienda descrito en el artículo 5 de la Constitución, de los cuales fueron aprobadas 10 y se les conoce como Carta de Derechos y rechazadas 2. Era lo que les manifestaba, que ellos, pues, la Constitución no la cambian, sino le han hecho enmiendas y muchas de esas enmiendas han salido de fallos de la Suprema Corte por algunos temas muy particulares, ¿verdad? Y finalmente tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789. Acordémonos que el 14 de julio de 1789 se da la Revolución Francesa. La Revolución Francesa donde la gente se rebela contra la monarquía francesa. Y había una cárcel que le llamaban la Bastilla, que en esa cárcel habían mazmorras, había lugares para torturar a las personas. Entonces la población, cuando se da la Revolución Francesa, lo primero que hacen es destruir la Bastilla. Por eso se habla de la toma de la Bastilla, porque toman esa cárcel, la destruyen porque era cruel lo que sucedía en ese lugar. Entonces, en lugar donde estaba la Bastilla, pues ahorita en Francia hay un monumento, el monumento a la Bastilla, ¿verdad? Pero realmente era una cárcel donde era tratada muy mal los presos. Entonces la gente se hartó de eso y cuando se da la revolución, pues destruyen esa cárcel. Pero volviendo a la declaración, se da la revolución y luego de eso se hace esta declaración, el 26 de agosto de 1789, y constituye uno de los documentos fundamentales de la Revolución de Francia, en cuanto a definir los derechos personales y colectivos como universales. Aun y cuando establece los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los hombres sin excepción, no se refiere a la condición de mujeres o la esclavitud. Es decir, siempre sucedía esto en estos documentos, ¿verdad? Que eran como muy machistas, podríamos decir, porque siempre hablaban del hombre. No se referían a la condición de mujeres o a la esclavitud. Igual fue en Estados Unidos que no reconocían los derechos de las mujeres ni atacaban la esclavitud. Pues aquí se da algo similar.
Fue muy buena esa declaración, pero no hace alusión a la condición de mujeres o a la esclavitud. Aunque esta sería abolida por la Convención del 4 de febrero de 1794. Posteriormente, el señor Olympe de Gouges, en 1791, proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Es decir, como no fue incluida en esta declaración de 1789, este señor Olympe de Gouges proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y es así como las mujeres entraron, por lo menos a través de un documento no oficial, en la historia de los derechos humanos, siendo dicha declaración el prefacio a la Constitución francesa de 1791. La declaración establece los principios que serán la base de la legitimidad de la nueva sociedad, acabando con los principios, las instituciones y las prácticas del antiguo régimen. Tiene un alcance general y está orientado hacia el futuro. Es la consecución de la filosofía del siglo de las luces. Por eso es que a Francia le dicen la ciudad luz o ciudad de las luces, por esta situación. La primera traducción completa de sus 17 artículos al castellano es obra de Antonio Nariño, publicada en Bogotá, capital de Colombia, en 1793. Y este señor era un académico brillante, Antonio de Nariño. Por eso el Palacio Nacional de Colombia tiene el nombre de él. Por eso dicen el Palacio de Nariño, que es donde funcionan las oficinas del presidente de dicho país. La Declaración de 1789 ha inspirado un gran número de textos similares en Europa y América Latina. La tradición heredada de la Revolución Francesa está también presente en la Convención Europea de los Derechos Humanos, firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950. Muy bien, si tienen algún comentario, alguna pregunta, este es el momento que lo pueden realizar. No, de mi parte no. Muy bien, Ayan. Dígame, Victoria Cortés. Buenas noches, licenciado. Disculpe con una duda. Acá, Dígame. cuando estábamos hablando de Fray Francisco, no, vamos a ver. Sí, de Fray Francisco de Vitoria. Victoria. Ajá, sí, al igual, posteriormente a eso, también se va dando lo que es las leyes nuevas y las leyes de Burgos. En este caso, estas leyes, ¿cómo es que funcionan? ¿O porque esas son en beneficio de la población indígena también, ¿verdad? Sí, esas eran precisamente para defender a la población indígena de los abusos que cometían los conquistadores en aquel tiempo. Incluso por eso, posteriormente a las leyes y todo, ya se crearon juzgados y muchos de estos fueron sancionados, ¿verdad? Muchos de estos conquistadores fueron sancionados porque se probó que habían abusado y habían violentado los derechos humanos de las poblaciones que habían venido a invadir o a conquistar, ¿verdad? Sí, en este caso serían ya los encomenderos, ¿verdad? No, la encomienda y el repartimiento era cuando vienen ellos y se reparten, el repartimiento que se reparten tierras. Y luego el jefe, digamos, de la expedición les asignaba una determinada cantidad de habitantes de estas tierras como encomienda para que él los educara, etcétera, pero era más lo que los explotaban, ¿verdad? Ah, ya. Gracias, licenciado. Muy bien. Licenciado. Dígame. Ahorita se me estaba surgiendo una duda respecto, ya publicaron el calendario de exámenes, entonces respecto a eso, ¿hasta qué capítulo del libro o por dónde hasta qué tema vamos a abarcar en el primer parcial aproximadamente? Vaya, qué bueno que me dijo, porque a mí no me ha notificado cuándo empezamos con los parciales. Déjeme revisar ahorita la fecha que tiene asignado el 17 de agosto. Digamos 17 de agosto. Eso ya es el 19 de agosto. ¿Con qué arrancamos? ¿Con derechos humanos? ¿Arrancamos los parciales, no? Bueno, entonces la otra semana, ¿qué días son los exámenes?
miércoles y viernes. Sí. Sí, Ah, ya. Y luego la otra, martes y jueves, y de ahí otros, o sea, van a ser como 3 semanas de exámenes. Sí, 3 semanas, licenciado. Sí, hombre, siempre por consentir a los de civil y penal alargan 3 semanas, pero bueno. Bueno, entonces, sería hasta lo que veamos el viernes que entraría para el primer parcial. Hasta lo que leamos el viernes, entonces, licenciado. Ajá, que el viernes, le voy a decir donde el viernes hablaríamos ya de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y la Constitución de Weimar en Alemania. Esos 3 puntos serían nada más. Y la temática del examen sería la misma del semestre pasado. Sí, ¿verdad? Sí, sí, de todos modos ganan, ahí aunque responda uno lo que les ponga, ganan. Ni tanto, Lick. Pero no, es que fíjense que si uno les pone la que tengan que escribir ustedes, se complica porque si yo lo programo en mayúscula y le pone minúscula, tal vez la tiene buena, pero el sistema la marca mal, entonces ¿para qué meterse en clavos ahí con ustedes? Mejor no. Va. Está bueno, Lick, entonces de elección múltiple, me parece. Selección múltiple, falso verdadero. Va. Está bien, Lick. Muchísimas gracias. Solo eso tenía duda. Va. Muy bien, entonces platicamos el viernes. Solo una cuestión antes que se me olvide. Yo entre exámenes no doy clase, ¿oyen? Entonces solo hacemos el examen y cuando termine la serie de exámenes ya regresamos a las clases. ¿Por qué hago esto? Porque cuando son clases presenciales hay un derecho adquirido que tienen ustedes, que fue a través de diferentes luchas de asociaciones de estudiantes que se logró que hubiera un margen entre un parcial y otro. ¿Por qué razón? Porque la mayoría que hemos estudiado Derecho en la San Carlos, trabajamos. Entonces uno normalmente después de un examen sale así algo asurumbado, que ya no quiere saber de libros. O a veces se anda atormentando porque anda viendo si las tiene buenas o malas y se deprime, mejor no ver nada. Entonces se logró eso, que hubiera un día intermedio entre, ¿cómo se llaman los exámenes? No, crea, algunos dan, por eso les decía que yo no doy, pero algunos sí dan clases. Son pocos, pero sí algunos dan. Entonces no se dan clases entre exámenes. Lilian Barrios, dígame. buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Fíjese con Igualmente. una molestia. Yo en la tarde subí el trabajo que usted había solicitado, pero fíjese que no sé por qué razón estoy teniendo problema con la plataforma de Classroom, porque no abre el documento y los compañeros me decían de que era porque lo estaba abriendo desde el celular, pero ya lo intenté abrir desde mi computadora y tampoco abre, entonces no sé qué problema tendré yo aquí, no sé si es mi plataforma, mi celular o no sé. Entonces quería ver si usted me daba chance de podérselo enviar por correo, pero que me diera su correo porque no lo tengo, por eso no se lo envié en la tarde, Lick. ¿Sería correo institucional? Por el que entramos a esta cosa para dar las clases, el que me asignaron ahí en la U Sergio Pineda y no sé qué, de la facultad, ahí sería. Ah, está bien, Lick. Yo entonces se lo puedo enviar en un ratito. Sí, está bien. Muchas gracias, Lick. Vaya. Javier Casado. Buenas noches, Lick. ¿Para cuándo nos va a compartir las diapositivas? Déjeme ver, se las voy a preparar todo el jueves y entre jueves y viernes se las mando. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Roger, diga. Sí, Roger Marroquín. Bueno. Muy bien, entonces, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Igualmente.